Buenas noches. Hoy compartiremos la conferencia número 17 del ciclo de 50 conferencias que está orientada a dar guías para que cada uno de nosotros encuentre en un explorar íntimo, individual, con disciplina, las respuestas a todas las preguntas que alguna vez se ha hecho con respecto a uno mismo. Se llama Los tres factores de la revolución de la conciencia, la conferencia de hoy, que es la número 17. Entonces, el objetivo del compartir de hoy, de la guía de hoy, tenemos tres objetivos. Primero, vamos a entender, a compartir un poco qué es la tríada, qué es Padre, Hijo y Espíritu Santa. Segundo, veremos qué relación hay entre Padre, Hijo y Espíritu Santa con los tres factores del trabajo sobre sí mismo. Y finalmente veremos qué significa cada uno de los trabajos que nos ayudan a despertar aquí y ahora. Para comenzar, esta conferencia número 17 es la síntesis del camino del despertar de la conciencia debido a que resume los tres trabajos del despertar, que cada uno tiene un representante de nuestro ser. Cada trabajo representa uno de estas fuerzas de la triada que vamos a estudiar hoy. Pero es la síntesis porque es el resumen de todo el trabajo en los tres factores. Recordemos que todo el trabajo sobre sí mismo se enseña sobre únicamente tres trabajos que hay que hacer sobre uno mismo. No hay 10 mandamientos, ni hay la tabla de allí, ni la de allá, sino únicamente hay tres trabajos que le permiten a uno despertar la conciencia. ¿Qué es Padre, Hijo y Espíritu Santa? Para adentrarnos en qué significa esto, definitivamente uno tiene que creer en el ultra de las cosas. Y si no, no va a funcionar. O sea, por lo menos hay que creer en algún Dios o en alguna fuerza superior, y esto comienza a darle un poquito de forma. Padre, Hijo y Espíritu Santa son tres fuerzas latentes en toda la vida, en todos los elementos que existen con vida están estas tres fuerzas de una manera, y en los elementos que no tienen vida, o sea, en los organismos o seres vivos, están de una manera, y en los que no están vivos, en los que son inertes, están de otra manera, pero también están. Solo que cuando están en un ser vivo, están en un nivel diferente de ser o de conciencia. Padre, Hijo y Espíritu Santa representan tres fuerzas. Recordemos, son tres fuerzas que, para que lo dimensionemos, podríamos identificar que son las fuerzas que están dentro del átomo. Esa es una manera de dimensionar en nosotros mismos que en cada uno de todo lo que existe, en cada uno de los átomos que existen en el planeta, hay tres fuerzas presentes que nunca se detienen. Si ustedes reflexionan un poco, se dan cuenta que la energía de un átomo nunca se acaba. Digamos que la historia del protón, neutrón y electrón sea cierta, nunca el electrón deja de girar y nunca el protón deja de estar en el centro, a menos que el humano quiera hacer su intervención, o a menos que sean unos procesos naturales en los que esos átomos comparten ciertas partes y se vuelven, en la materia cambia sus propiedades. Entonces, lo clave identificar es que en la chispita de Dios de nosotros
hay tres fuerzas principales en nuestro espíritu y en cada una de las chispitas de nuestra alma. Porque recordemos que somos cuerpo físico, que es un vehículo del alma, y alma, que es un vehículo del espíritu. Nuestra chispita de Dios, la fuerza de Dios que está en tres fuerzas, en tres partes, está en nuestro espíritu de una manera y en nuestra alma de otra manera. Estas tres fuerzas actualmente están en un estado de ser, simplemente siempre van a ser, eternamente son, han sido y será como Dios, pero no se manifiestan acá, no se manifiestan de una forma consciente. Es la energía que nos habilita la vida, pero no significa que se estén manifestando conscientemente, porque no hay ninguna conciencia, absolutamente ninguna conciencia en gritar a otra persona, o sea, no es un acto, digamos, del espíritu puro, divino, gritar a otro, golpear a otro o abusar del otro y respetar al otro. Y en general, pues la humanidad, aunque no lo parezca, el 99% de sus actos están orientados a solo hacer cosas que me satisfagan a mí. En nuestro ser, en nuestra multidimensionalidad, hay muchísimas partes y pasan millones de cosas simultáneamente que uno no tiene ni idea. Hablando de que solo en el cuerpo físico pasan millones de cosas simultáneamente y uno no tiene ni idea. Imaginemos en el alma cómo es la complejidad de la interacción entre el instinto mecánico, las emociones, los pensamientos, los deseos. Hay otras partes en nuestro ser, pero las principales, las que desde que salió del absoluto y van a volver, son esas tres partes que son las que comandan desde chiquito hasta grande todo el proceso de la unificación. ¿Qué significa cada una de estas tres fuerzas? El Padre es la sabiduría pura y la sabiduría pura no podría ejecutarse sin que el amor sea la ley, la única ley. De manera que el Padre es sabiduría y amor en la expresión más verdadera. ¿De qué manera se manifiesta el Padre, esa fuerza del Padre en nosotros? Cuando nosotros ejecutamos alguna acción por una persona desinteresadamente, sin estar buscando retribución, si es a una persona que nos hizo daño mejor, si es una persona que quiere salir de un dolor y uno le puede habilitar un camino que le permita salir. En general, las obras de sacrificio por la humanidad son las obras que están en acción, son obras en acción en donde la fuerza del Padre es la que comienza a actuar. Entonces recordemos, Padre es sabiduría y amor, porque así como en el hogar de cualquier persona, aunque está todas las excepciones del mundo, porque hay padres que abandonan, madres que abandonan, hijos que de todo, pero en general cualquier humano nace de un padre y una madre. Y el padre es una fuerza en ese hogar, la madre es otra fuerza y el hijo después con el tiempo se vuelve otra fuerza en el hogar. ¿Qué es el hijo en esta triada, en estas tres fuerzas? El hijo es una chispita que es un germen, realmente es una fuerza, pero no tiene su manifestación tampoco como el Padre. O sea, me refiero a que ni el Padre, ni el Hijo, ni la Espíritu Santa tienen una manifestación de las 16 horas que estamos despiertos, supuestamente cada uno de los días de nuestras vidas, no tiene manifestación y por tanto el Hijo tampoco. Pero ahí uno lentamente va encontrando que el Padre es la fuente de amor y sabiduría, pero si se dan cuenta, el Padre nunca ejecuta ninguna obra.
El Padre como tal no, siempre el Hijo es el que ejecuta las obras y el Padre es la fuerza de ejecución, pero el Padre no ejecuta. Y si ustedes se dan cuenta en el hogar, porque esto es exactamente igual que en el hogar, pues con unas diferencias porque como es arriba, es abajo. El Hijo en este momento, la fuerza del Hijo es el encargado de los actos de justicia, o sea, qué tipo de cosas son justas. ¿Sí? Y qué es la mayor justicia que se puede aplicar en un ser humano como nosotros es liberar y equilibrarnos con el planeta, con nuestros congéneres y con nosotros mismos, de manera que la acción de justicia es ejecutada por el Hijo inicialmente, que es la acción que hizo el Maestro Jesús de sacar los mercaderes del templo. Entonces, de las obras justas que tienen la fuerza del Hijo son sacar los mercaderes de nuestro mundo interior, y los mercaderes de nuestro mundo interior son nuestras malas obras, nuestras energías negativas, nuestros miedos, nuestro sufrimiento. De manera que cuando nosotros ejecutamos una acción consciente que está enfocada en liberarnos, comprender y eliminar algo de nuestras vidas que llevamos cargando, esa es una acción de justicia del Hijo. Ojo, aquí hay algo muy clave y muy útil. El Hijo es la fuerza de la voluntad de acción en acción consciente. Ojo, es la fuerza de la voluntad en acción consciente. Resulta que el Padre nunca ejecuta tareas como tal. Existe una voluntad del Padre, pero el Padre no ejecuta. Aquí viene algo muy clave que uno va construyendo lentamente en el estudio esotérico, y es que uno es un hijo. La conexión más hermosa que tuve esta semana es que como yo soy un hijo de mis padres físicos, o sea, mi cuerpo físico y mi personalidad nacieron de mis padres físicos, yo tengo un alma, energía de hace muchos años que yo no tengo ni idea, y yo tengo mis padres físicos en el exterior y mis padres físicos en el interior. Mis padres físicos del interior son los padres, digamos, de esta alma que está en este vehículo. En ese sentido, mis padres espirituales, que son mi Padre y la Espíritu Santa, tienen a este hijo o a este germen de hijo por hacer las labores de justicia. Entonces ahí comienza a tener sentido que la fuente de amor y sabiduría no es el hijo. ¿Por qué? Porque es que el hijo no sabe, no tiene despierto el amor ni la sabiduría. El hijo lo que va a hacer es ejecutar acciones conscientes que van a llevar a la liberación con el fin de que fluya la luz del Padre y el amor, ¿sí? Entonces el hijo resulta siendo el trabajador de esta relación. ¿Para qué? Para que después haga lo que tiene que hacer, porque el hijo resulta después siendo la fuerza más poderosa, porque el hijo es el que ejecuta. Si se dan cuenta en toda la historia de Jesucristo, en todo el drama, el Padre nunca sacó para hacer, siempre hacía él, pero todo lo hacía por voluntad del Padre. Entonces el Hijo es el germen en nosotros que lentamente va asumiendo el papel de ser. Eso es siendo el Hijo. Nos va, nos va habilitando el poder, la fuerza, la sabiduría y el amor en acción. Por eso digo que es la fuerza de la voluntad, pero en acción consciente. En este momento que tenemos fuerza de voluntad, pero en inconsciencia. Por ejemplo, ver 1 o 2 horas de televisión es tener voluntad para dormir, para vegetar, cuando en 1 hora de televisión uno puede estar explorando y haciendo algo por los demás, como por ejemplo. Pero es respetable. ¿Qué es la Espíritu Santa? Ahora viene que hace falta el Padre y la Madre espirituales de los cuales nació el alma. Entonces el Padre es sabiduría y amor, como vimos. La Espíritu Santa es la Madre, es la fuerza opuesta negativa, porque el Padre es fuerza positiva. Entonces, ¿qué es esa fuerza en nosotros, en la vida real? Uno no tiene ni idea de esto, pero la fuerza que nos permite crear
a otros seres humanos es la fuerza del Espíritu Santo. O sea, la sabiduría y el amor no son propiamente los que están pendientes de los procesos de creación y de eliminación. Por eso la Espíritu Santa tiene el poder y representa el poder. Entonces miren cómo comenzamos a compensar que el Padre es sabiduría y amor y la Madre es poder para la creación. Entonces, en nosotros, ¿dónde está ese poder? En nosotros, el Hijo ejecuta las acciones de justicia. Ejemplo, Dios mío, no es justo ver televisión una hora. Y recurre a la madre porque la madre es la que tiene el poder. Entonces, el Hijo, como ejecuta su labor de justicia, dice, madre, yo encontré que ver una hora de televisión significa esto y esto y esto. Yo me hipnotizo con el televisor por esto y esto y esto. Yo vivo creándome estas fantasías. Yo me meto en estos viajes. Mi mente me tiene ilusionado, hipnotizado con esto. Tran, truan, truan, truan. Todo lo que yo vea de la televisión está orientado más a la parte intelectual, a ilusiones, a proyecciones, a sembrarnos información falsa. Entonces el hijo recurre a la madre y le dice, madre, yo ya entendí ese defecto que tengo, quítamelo por favor, porque tú eres la del poder. Yo no tengo el poder. Efectivamente el hijo en embrión no tiene el poder. Entonces el hijo le dice, madre, elimíname esta forma de ser que ya entendí, de ver televisión. Y la madre, dependiendo del nivel de comprensión que no tenga, entonces le quita lo que haya comprendido, no se lo va a eliminar totalmente. ¿Y qué se necesita para uno tener el poder de crear o eliminar? Se necesita tener el poder sobre los procesos de unir, ojo, o sea, de cristalizar y los de separar, los de desbaratar. Ese es el poder de la Espíritu Santa. En ese sentido, la energía creadora sexual es la energía que en este momento nosotros podemos estar seguros y claros sin duda de que fue la energía que nos hizo venir a la vida en el mundo físico. Nuestros padres físicos por su proceso sexual nos hicieron nacer a nosotros en el mundo físico. Pero esa misma energía sexual es la que permite crear y desbaratar todo. En ese sentido, la Espíritu Santa está tangible en nosotros aquí y ahora para que nosotros pudiéramos crear, hacer otra creación y hacer otra destrucción dentro de nosotros. La destrucción la ejecuta la Madre Divina por solicitud del Hijo. Ojo, en ese sentido, la Madre Divina está monitoreando el proceso de destrucción del ego y de los defectos. Y cuando el Hijo hace por justicia la unión sexual con el objetivo de nacer en las otras dimensiones, entonces la Madre Divina es la que está al tanto de esos procesos porque el Hijo no tiene el poder, el Hijo es la justicia. El Hijo va despertando la justicia, la Madre es el poder y nosotros vamos despertando esa fuerza y el Padre es sabiduría y amor. ¿Por qué son tres fuerzas? La respuesta también puede prestarse para interpretaciones porque uno podría pensar que una sola persona puede hacer una creación. Ejemplo, un mega empresario de una empresa es uno solo y sin esposa y sin hijos y nadie, él sacó una empresa adelante. Uno podría pensar eso. Pero para crear un pajarito, para crear un animalito y para una planta hay un montón de misterios alrededor del hecho de que venga un ser vivo a ser un actor en el planeta. En ese sentido, el padre, que es la fuerza positiva, y la madre, que es la fuerza negativa, con el hijo están presentes de maneras diferentes en todo lo que existe. Ejemplo, en un planeta. Un planeta es un ser y ese ser tiene su composición supradimensional. En la composición supradimensional hay un ser, ahí están estas tres fuerzas representando al ser regente de ese planeta.
pero también con la naturaleza, con el agua, con el viento, con la tierra, así es con todos los grupos, con todas las agrupaciones de animales. Por ejemplo, hay seres que rigen los animales, la vegetación, hay seres que están con responsabilidades en las otras dimensiones bajo una guía superior, que no precisamente es el egoísmo. Entonces, tres fuerzas, existen tres fuerzas porque las tres fuerzas son las que, por ley, con tres fuerzas se puede progresar en la conciencia. Es la ley que hace que exista una fuente de sabiduría y amor, otra contraparte que debe ser la opuesta para poder crear, para que nazca algo, porque como les digo, de un hombre solo nos nace un bebé, se necesitan dos para crear un bebé, de manera que para crear también arriba, en las otras dimensiones, se necesita un positivo y un negativo. Entonces, el padre, que es el amor, y la madre, que es el poder, engendran una semillita que es el germen del hijo, que puede crecer y volverse más poderoso en ejecución que el padre y la madre, porque él ejecuta. ¿Si ven la diferencia? O sea, el hijo va a ejecutar, el padre y la madre son fuerzas, pero no van a ejecutar. Entonces, en ese sentido, son tres fuerzas que tienen un equilibrio para progresar en la maravilla de, la, del, de lo que está ocurriendo, que no alcanzamos a percibir, en la maravilla de este laboratorio de cultivar amor y sabiduría, porque este es un laboratorio del Padre, que tiene muchas jerarquías atendiéndolo, pero este es un laboratorio del Padre para cultivar amor y sabiduría en sus chispitas. Desde que salimos del absoluto, salió una sola chispita que es el Padre, y el Padre él mismo se desdobló y se volvió positivo y negativo, y al existir positivo y negativo como en el átomo, ya surgió la fuerza neutra, que es la fuerza que va a negociar. Y esos tres, hagan de cuenta, para que dimensionemos, es como si uno coge 5 familias, padre, madre e hijo, y las llevan a que colonicen el mundo. De esa manera puede crecer. Así crece el amor y la sabiduría en el espíritu y el alma, con tres. Se necesitan tres porque como es arriba es abajo. ¿Por qué tres factores? Entonces ya vimos que el amor y la sabiduría es la fuerza del Padre y está representada aquí en la vida real cada vez que hacemos una obra de amor por los demás. Estoy hablando de los factores. La eliminación de los defectos es el factor que ejecuta el Hijo por justicia. Y con el poder de la Madre, se refuerzan los procesos de creación y de eliminación. ¿Por qué son tres factores? Porque los tres factores representan equilibradamente esas tres fuerzas. En equilibrio debe hacerse un trabajo equilibrado. Entonces representan esas tres fuerzas, no se hace como uno, y esto es lo que uno va aprendiendo, realmente es un misterio del universo. Lentamente uno va aprendiendo que como es abajo padre, madre, hijo, es arriba. Y uno puede, si quiere, despertar a que no, la vida no termina cuando se termina nuestro cuerpo físico, nuestro vehículo físico, sino que actualmente hay millones de cosas ocurriendo en nuestra alma y nosotros estamos dormidos para el 100% de ellas. Si no usamos los tres factores, pues hay un desequilibrio, y por eso pues está la humanidad en este punto, que es un punto bonito, sinceramente,
Yo sé que uno critica mucho la humanidad, pero es un proceso bonito porque mal o bien es un laboratorio en el que algo se está rescatando. Así sea muy poquito lo que se rescata, pero no importa, porque lo que se rescata es de mayor valor que el total y no habría otra manera de rescatar ese amor y sabiduría cuando una persona genuinamente por dentro tiene esa inquietud y comienza a hacerla. Ese resultado entonces viene cuando se ejecutan acciones conscientes aquí y ahora, no para mañana ni la otra semana ni la otra existencia, sino aquí y ahora, que están enfocadas en el nacer, morir y sacrificio por los demás. Cada una de las fuerzas hace un, un, hace la labor de atrás, digamos, la labor de fortalecer los pinitos que el hijo va haciendo. Sí, el hijito lentamente se va dando cuenta que ver televisión es, es, eh, ¿cuál podría ser la primera palabra? Es absurdo, digamos. Oiga, es absurdo que yo me quede una hora acá viendo televisión. Cuando pasa 1 o 2 años de trabajo sobre sí mismo, entonces ya no lo va a ver como absurdo, sino ahora lo va a ver como hipnotizador, por ejemplo, y lo va a ver ahora entiendo por qué existe la caja boba en la que millones de personas en el planeta le cuelgan la atención entre 5 minutos a 2 3 4 5 horas. La comprensión, el hijo lo va a ver lentamente diferente porque el hijo va despertando la sabiduría y el amor, y el hijo con el poder va desbaratando los defectos y comienza a manifestarse en él el ser, la realidad. Entonces, si no se usan, no hay un equilibrio. Si no se usan en equilibrio, pues no hace el resultado. Y estos tres factores son como una fórmula. Si ustedes alguna vez han usado una fórmula como para hacer buñuelos, esto es exactamente igual. Si uno no usa la medida de agua, de leche, de harina, de queso, de mantequilla, no funciona. Va a resultar otra cosa. Esto es una fórmula que permite que se manifieste en el planeta la luz y que nuestro espíritu tenga la posibilidad de autorrealizarse. Autorrealizarse es ganar el curso. Bueno, ganar el curso es lograr la liberación consciente. Eso es ganar el curso, pero no significa ganarlo sobre los demás, porque esto no es un asunto de competencia. No es que yo sí y ellos no, no, es simplemente de millones de humanos cuál quiere romper su ego y cuál quiere comenzar a vivir en la quinta dimensión y dejar de vivir en la tercera y ser un brazo de las jerarquías superiores habilitado acá para dar un mensaje. Más o menos esa es la tarea. Entonces, ¿cuáles son los tres factores? Ya los vimos que son el nacimiento, muerte y sacrificio por la humanidad. Cada uno está sustentado por una de las tres fuerzas. ¿Cuál es el nacer? Como nosotros fuimos creados a través del sexo de nuestros padres, nosotros tenemos un germen de alma y es el mismo germen del hijo. De alguna manera podemos relacionar alma con hijo, porque cuando nosotros estamos haciendo el proceso de regenerar nuestra alma, está en gestación el hijo. Y en el momento en el que el alma está preparada, puede nacer el hijo si nosotros no rompemos el ego y permitimos entregarnos por los demás. Entonces, como nos creamos, como nos crearon en el sexo, de hacia abajo, ojo, ¿por qué? Porque es que de arriba hacia abajo se refiere padres a hijos, nació, y de arriba hacia abajo del espíritu nació el alma. Ahora nosotros mediante el sexo podemos subir a las dimensiones superiores, pero es con el suprasexo, con un sexo, con una ceremonia sexual mágica en la que vuelve y se une positivo y negativo, pero que no es por placer. De esta manera nosotros podemos hacer una construcción eh, compleja que nosotros probablemente hagamos
un gran porcentaje y no tengamos ni idea de todo lo que está pasando. Porque es exactamente igual. Lastimosamente, pues tengo que decir que no va a ser tan consciente como uno se imagina, pero es muy similar en cierto sentido al proceso de nacimiento de un bebé. Me explico, un papá y una mamá que tienen sexo, para ser honestos en la vida, no saben todos los procesos internos biológicos ni del alma que están ocurriendo para que pueda esos dos, para que ese vehículo femenino maravilloso logre contener la vida y de esa unión de ellos dos pueda dársele la oportunidad a otro ser vivo que viene con un alma a vivir una experiencia acá. El papá y la mamá honestamente no saben todo lo que ocurre. ¿Y saben por qué se enteran? Escasamente porque lo ven por televisión por ahí. Pero no es porque hagan una unión consciente con el espíritu que les diga, porque uno no le dice a Dios, Dios mío, yo quiero entender cómo es, por qué nace un bebé, cómo, por qué, yo quiero, explícame, por favor, explícame. Uno no lo hace, uno simplemente tiene sexo, ups, me embaracé, entonces tocó, así es. El nacer tiene que ver con entonces la creación de nuestra alma, la recreación y regeneración de nuestro cuerpo, pero es la creación consciente de los vehículos en los que nuestro ser, digamos, la fuerza total, digamos, nuestro ser es la totalidad de nuestras partículas supradimensionales, van a ejecutar acciones conscientes en el planeta. Para esto es necesario recurrir a un método que aquí se da la guía, pero cada uno lo perfecciona y por dentro realmente dan las guías, porque aquí uno escasamente comparte un poquito la información, pero después uno por dentro le van a dar lentamente cada uno de los pasitos que está haciendo mal, que está haciendo bien. ¿Cómo es el proceso del suprasexo? Es aparentemente sencillo, pero llegar a practicarlo requiere una preparación un poco compleja y que requiere un esfuerzo de uno mismo, solo de uno. El proceso es la unión sexual esposo con esposa, sin novia, sin otras cosas, sin juguetes, sin diversión, sin televisión, sin música, sin celulares, sin tomarse fotos, sin tomarse videos. Es la unión sexual lo más pura posible, en donde yo estoy totalmente concentrado, toda mi atención, mi imaginación, mi voluntad están centradas en un proceso en el que yo definitivamente quiero ser más consciente en la quinta dimensión que en la tercera. Y eso uno se lo imagina de una manera, pero no lo podemos ver por ahora todo lo que va construyéndose lentamente, porque esto es un proceso, así como durante los 9 meses de gestación, el niño dentro del vientre de la madre van ocurriendo millones de cosas, así es este proceso. Durante años uno lentamente va reconstruyendo cada una de las cavidades, partículas, estructuras, órganos de nuestra alma, pero una octava superior, o sea, de naturaleza superior, no material. Y para lograr esto, uno debe no derramar la energía sexual y hacerla ascender por el canal medular hasta el cerebro. Esto no ocurre físicamente en nuestro cuerpo humano, esto ocurre en, en, nuestra, en nuestro cuerpo vital, y por eso uno lo que hace es hacer la tarea con la imaginación, la concentración y la voluntad, pero nuestras glándulas sexuales no es que saquen los espermatozoides en los hombres y los suban físicamente, sino es la energía sexual, o sea, el doble vital, ojo, el doble vital de cada una de nuestras unidades de energía, la que por medio de nuestra voluntad hacen esa tarea de subir, y nosotros no construimos nuestros vehículos. Así como el padre y la madre físicos no construyen los vehículos, porque es una mentira decir que ellos los construyen, no tienen ni la más remota idea de cómo se hace una uña, ni cómo se hace un pelo. Así es la reconstrucción de nuestra alma. Nosotros hacemos un trabajo
en el que hay que tener el total control sobre nosotros, sobre la lujuria, sobre la mente, sobre las emociones, pero hay unas jerarquías superiores que van dirigiendo cada una de las construcciones de nuestros cuerpos superiores. ¿Cómo es la práctica del nacimiento en pasos? Son 8 pasos. Hay una etapa previa que la comparto y es, uno debe tener una preparación y esa preparación eh, implica que uno debe eliminar un gran porcentaje de la lujuria. La lujuria son todos los comportamientos excesivos de placer o que lo llevan a uno a satisfacer sus deseos de sentir rico. Cuando todo, cuando una tarea sexual, cuando una unión, un pensamiento, un deseo, cuando cualquier tipo de acción interior o exterior sexual están orientadas a yo sentir rico, entonces es lujuria. Si yo logro hacer una unión sexual con mi pareja en donde el objetivo no es sentir rico, sino hacer una construcción superior y que el espíritu me invada y de paso puedo sentir las delicias, entonces estoy haciendo una obra diferente. Ahí está la obra de la lujuria en el primer caso y la virtud de la castidad en el segundo caso, cuando yo no uso el sexo para sentir rico, sino el sexo es una ceremonia sexual que me permite tener a Dios por dentro. Así es. Entonces es indispensable en la etapa anterior a comenzar las prácticas haber eliminado la lujuria, tener un centro de gravedad permanente. Esto significa como enfocarse un poquito en esto, conseguir por medio del trabajo de uno y de la guía de nuestro padre y madre interior, nuestra pareja perdida o la pareja con la que puede ser progresar nuestro trabajo espiritual, que normalmente no es la que a uno le gusta, lastimosamente, es una mujer que va a tener una composición psicológica que va a permitir que progrese el trabajo espiritual. Entonces, seguramente no va a ser la que uno escoge porque uno escoge por los ojos o por los gustos. O sea, escoge la diablera de uno. Una vez que uno logra tener una persona compañera y comenzar a compartir una relación en la que no son los sentimientos, la lujuria, ni los gustos físicos, ni los paseos, ni el trabajo, sino tenemos en común con ella que es primero tener a Dios por dentro y segundo amar al prójimo como a sí mismo, poner esas dos, entonces puede uno comenzar a practicar siempre y cuando por dentro Dios le muestre a uno en sueños que es la hora de comenzar el trabajo sexual. Porque para esto se requiere una preparación y uno no sabe cuándo está preparado. Hay que ser honestos. Uno puede tener una idea, pero uno no sabe. Cuando ya tiene esos requisitos y ya realmente uno está por lo menos 1, 2 o 3 años trabajando medio solo, aunque hay parejas que llegan como emparejadas, pero el solitario arranca y debe ser una preparación para entender un montón de cosas que tienen que ver con estos procesos esotéricos. Y cuando arranca, entonces sí viene la práctica. Entonces la práctica es una unión sexual en la que en un lugar limpio, dedicado para tal fin, no es en donde yo veo televisión, donde hablo por celular, donde veo internet, es un lugar única y exclusivamente para la ceremonia sexual que tengo en óptimas condiciones de limpieza. Entonces únicamente por la noche hago con mi pareja después de estar los dos sintonizados, dispuestos. No es porque el uno sí quiere y la otra no, no, es los dos queremos. Los dos anhelamos tener a Dios por dentro. Si es así, pues ¿por qué no llamar a Dios en la unión sexual? Se hace la conjuración del belilín y el círculo mágico, que es una herramienta de protección energética que nos va a permitir que fluya nuestra voluntad sin intervenciones ajenas de terceros o de larvas o de nadie.
Después se pide al padre y la madre interior, cada uno, que acompañen ese proceso de creación de nuestra alma. Luego se enciende el fuego con caricias y besos dentro de el límite de la castidad, de manera que los dos órganos sexuales estén preparados para la acción. Luego viene la conexión sexual de los dos órganos sexuales, ella y él, y luego viene un proceso respiratorio con mantralización. El proceso está en tres etapas: inhalación, retención y exhalación. La inhalación, uno como muestra la gráfica, se imagina cómo ingresa el aire por los pulmones y baja hasta los órganos sexuales. Nos podemos imaginar que abajo hay como una fogata. Entonces el aire actúa como el que enciende la llama. La llama se enciende en los órganos sexuales y genera un vapor. Ese vapor, en el proceso de retención, es el que sube como un hilo de oro por la columna vertebral. Esos son los vapores sexuales. Eso se hace en la retención 20 segundos y después en la exhalación 20 segundos yo hago el mantra y exhalo. Después vuelvo y 20 segundos de inhalación, ingresa el aire, enciende el fuego, aviva el fuego, sube el hilo dorado en retención de 20 segundos y exhalo y luego vuelvo a hacerlo con la O. Estas son las tres partes del proceso respiratorio y de mantralización de la práctica de suprasexo. Sexto paso es clave estar concentrados, usar la imaginación de lo que está pasando, porque nuestra construcción es mental, o sea, la imaginación, lo que nos estamos imaginando se va cristalizando, y la voluntad. ¿Por qué? Porque ahí tiene que vencer el deseo. Esto responde la pregunta de Junior. Junior pregunta: ¿los deseos se deben satisfacer? La respuesta es que no. Por eso la respuesta es: niéguese a sí mismo. Hay que negarse a todo y a que sea una acción consciente de lo que sea que hagamos. En ese sentido, si uno quiere hacer una caricia a la esposa, pero esa caricia es lujuriosa, pues uno identificará si quiero cogerla así o asá, o apretarla así o asá, pues uno identificará por dentro que si es puro o no. Séptimo, se repite por el tiempo que las dos estén de acuerdo, tranquilos y cómodos, sinceramente, porque esto no es que si no son 2 horas entonces tenemos problemas, no. Si fueron 10 minutos, pues 10 minutos. Si fue 1 hora, pues fue 1 hora. Y lo que sea, si fueron 2 horas o más, pues lo que la pareja haga es lo que hasta donde puede hacer y ya. Y por dentro recibirá la guía de qué está haciendo y cómo lo puede hacer un poco mejor. Finalmente, la clave es no tener orgasmos, no expulsar la energía sexual, porque es un cortocircuito en todo nuestro proceso de creación. Exactamente, es un cortocircuito y sé que es un cortocircuito placentero, pero es un cortocircuito y uno no entiende qué desconecta por dentro. Uno no entiende qué desconecta por dentro. Esto es como coger a una mamá que está en proceso de gestación y electrocutarla. Calculen eso. ¿Qué pasa cuando uno electrocuta a una mamá que está en gestación? Pues que no sabe que cuando salga, si sobrevive, uno no sabe qué será lo que está pasando, cómo quedó, qué se dañó. Bueno, más o menos así es. Importante tener en cuenta en el proceso sexual que el lugar debe ser seleccionado para tal fin, como les dije. Se practica una sola vez por la noche, no se practica en el día. Los movimientos deben ser los movimientos prudentes y moderados. Es necesario esperar 2 horas antes de bañarse. Y no se debe practicar en estado de embarazo ni con el periodo menstrual. Pero bueno, eso cada uno lo irá puliendo. Uno da aquí una guía, pero lentamente uno se va dando cuenta. Ese es el nacer entonces. ¿Cuál es el morir? El morir psicológico es la acción
que ejecuta el hijo y que le pide ayuda a la mamá para que le elimine los defectos. ¿Qué es la eliminación de los defectos en la vida real? Porque hoy estaba caminando en la calle y yo me dije a mí mismo, lentamente va despertando un poquito la conciencia y me dije, los tres factores de la revolución de la conciencia no son, no son para personas iluminadas, ni son para personas espirituales, ni son nada. Los tres factores de la revolución de la conciencia son tres acciones que ejecuta cualquier persona de a pie, cualquiera, la mamá, la vendedora, el amigo, el conductor, y las pruebas son todo el día, todos los días, a toda hora. Son segundo tras segundo la posibilidad de actuar conscientemente, de que uno no responda con grosería, de que uno esté pendiente de la energía terrible que significa el odio, de que uno identifique esa rabia terrible de la ira, de que uno identifique la envidia, de que uno identifique el orgullo, para que se libere. Básicamente es un trabajo para la persona que está negrita, de que está torcidita con respecto al camino, que estamos contaminados. El morir es una práctica que permite liberarnos, liberarnos lentamente de lo que nos aprisiona. Y para esto es fundamental poner por lo menos en duda la teoría de que somos una legión. Como muestra la gráfica, nosotros somos una multiplicidad interior, psíquica o psicológica. Somos muchas formas de ser por dentro de nosotros. Y en ese sentido, hay que asumir una posición de observador y de observado. El observador es el hijo, realmente, porque el observador es el que tiene que mirar qué está pasando, qué está sintiendo, qué está observando y enjuiciar. Por eso, este trabajo del hijo es el trabajo de la justicia. Este trabajo lo va haciendo uno lentamente, que es el hijo. Nosotros todos los días tenemos muchas formas de ser que se van manifestando lentamente en nosotros. Y nuestro trabajo es muy bonito porque resulta que dentro de cada uno de nuestros defectos está la virtud y está la conciencia. Y esto puede sonar muy fácil, pero hay algo más profundo todavía, y es que les voy a poner un ejemplo, dentro de la lujuria está la castidad, así como lo oyen. Dentro de criticar y enjuiciar está el respeto por el prójimo. Nosotros podemos, dentro de los procesos de crítica y de juicio a los demás, rescatar la chispita de Dios que está en eso, que le da la vida a ese defecto y volverla a respeto. Y ese es el trabajo de la liberación de la esencia que está encapsulada en los defectos. ¿Y cómo se hace este trabajo? Poniendo atención a nuestro mundo interior, comenzando a leernos por dentro, ver qué siento cada vez que esta persona me habla, por qué cuando llego a esta tienda yo siento esto, por qué pienso esto, por qué estoy pensando esto y a cuáles de los 7 pecados capitales estoy alimentando. Cuando uno comienza a enfocar su atención en el mundo interior y tiene idea que es una legión, entonces comienza a progresar en la liberación. Y de esta manera vamos a cazar sufrimientos, miedos, rabias, faltas de perdón y toda la legión, vanidades, orgullos, envidias, todo lo que tenemos por dentro. El morir psicológico se divide en 3 partes: la muerte en marcha, la muerte reflexiva y la muerte en la cruz. La muerte en la cruz es la muerte en unos procesos de eliminación de defectos en la unión sexual que no los vamos a tocar hoy. Hoy vamos a ver un resumen de la muerte en marcha y de la muerte reflexiva. La muerte en marcha es el proceso mediante el cual yo comienzo a mirarme a mí mismo en todas las escenas de lo que pasa en el día a día. Comienza con la autoobservación, que es el sentido que me permite centrar mi atención en mis procesos internos.
identificar qué es lo que veo, voy entendiendo. Ah, yo comparo porque tal cosa, yo comparo carros porque hay algo por dentro de mí que me dice que un carro es mejor y peor. O sea, yo tengo un concepto mejor y peor. Lentamente uno va identificando por dentro de uno mismo todos los conceptos que se ha hecho que le permiten a uno juzgar como juzga y no respetar. Cualquier juicio normalmente es que nos falta comprensión y nos falta respetar lo que está pasando en la otra persona. Observo en juicio, o sea, lo que vea lo en juicio, y le suplico a la Espíritu Santa o Dios Madre o Madre Divina que elimine lo que vimos porque ella es la del poder. Entonces aquí tenemos un ejemplo que me llama mi jefe de reunión. ¿Qué pasa en ese proceso? Que lo primero que pasa es que si uno tiene algo que debe, pues le da miedito, le da nervios, le da curiosidad, le da eh, eh, incertidumbre de que pueda ocurrir tal cosa. Después me pongo a pensar qué hacer. Si me pregunta esto, le respondo así. Mejor no, mejor me hago el qué, mejor no llevo este trabajo, mejor le digo esto, tal. Todo eso va pasando por dentro, de manera que yo preconstruyo mi reunión y llego allá ya montado con una predispuesto a ciertas cosas. Yo no llego a vivir el instante en la reunión. ¿Cuál es el morir? La muerte reflexiva o la meditación de guerra. Ese proceso de la meditación de guerra o la muerte reflexiva arranca cuando yo tomo un elemento psicológico y le abro un expediente. Por ejemplo, yo esta semana estoy estudiando la envidia un poco y he comprendido cosas de la envidia. Entonces yo cojo y voy a estudiar la envidia porque en sueños yo veo qué tipo de procesos dormidamente estoy y entonces eso significa que por ese lado tengo que estudiar. Entonces comienzo a estudiar la envidia y comienzo a coger una de las escenas en donde yo identifiqué la envidia y la comienzo a desbaratar. Entonces se llama la envidia. Y abro una escena en la que estoy con mi hermano. Por ejemplo, yo que hoy identifiqué una envidia con mi hermanito, porque mi hermano tiene unas facilidades ahorita que de las que yo sentía envidia. Y hasta hoy me di cuenta que si uno se fija en que el otro está recibiendo cosas, solo con el hecho de que se fije, observe y tenga alguna opinión, ya significa que uno tiene por dentro algo que tiene que ver con la envidia. Porque cada persona recibe lo que recibe y uno no tiene ni idea de todos los procesos del alma y de justicia que se están ejecutando en un ser, o sea, en un hermano. Entonces hago la escena y comienzo a desbaratarla en preguntas y respuestas, hago la lista de yoes que tengo y le voy suplicando a la Madre Divina que me elimine lo que sea que voy viendo. Esto es un proceso largo, lo resumo acá, pero cada uno entenderá que con la propia voluntad comienza a desbaratar algo y lo logra. En cuanto a la muerte psicológica, todo el día podemos estar pendientes en vigilia e identificar si las obras que estamos haciendo son útiles, justas o verdaderas. Convierte este tema de útil, justo y verdadero tiene que ver con los tres factores. Me explico. Todo lo verdadero es lo del Padre, es lo eterno, es sabiduría y amor. Todo lo justo es lo de el Hijo, que es la justicia. Y todo lo útil, o sea, desbaratar y crear, es lo de la Madre Divina o la Espíritu Santa. Entonces, uno podría pensar que se está fanatizando con este cuento y la respuesta es un poquito. Porque es que uno sí se puede fanatizar para hacer plata y la familia lo ve súper bien. Se fanatiza en un trabajo o en el arte o en estudiar y la familia orgullosísima. O se fanatiza por nada simplemente y se pone a vagabundear y uno dice, pues él es la oveja negra. Uno puede considerar de todo, pero las personas que emprenden un camino y le meten fuerza en lograrlo, pues tienen unos logros. De manera que uno fanatizarse tiene su implicación,
Si uno se fanatiza, pues simplemente la está embarrando, porque el fanático lo que hace es no practicar, sino va detrás de una idea y la persigue ciegamente y ya, y un día se desvanece. El practicante verdadero lo que pasa es que ve por dentro qué significan los procesos de lujuria, qué significa el orgullo, qué significa la humanidad, qué significa este laboratorio de amor y sabiduría, y lentamente va dándose cuenta que genera por propia conciencia algo que se llama un centro de gravedad permanente, que es como el artista está toda su vida girada en torno al arte y el que hace películas y el vanidoso y así, bueno, puede construir un centro de gravedad permanente enfocado a despertar de este sueño en el que estamos. El morir psicológico nos lleva a equilibrar los centros de la máquina humana donde ocurre la conexión con nuestra alma y donde se conectan los procesos internos del alma de emociones, pensamientos, deseos e instintos, de manera que lleguemos con la energía justa en la tarde o en la noche a nuestra casa a hacer la obra de la creación, el nacimiento de nuestros cuerpos superiores. El morir psicológico es la forma de liberación que yo conocí, que me permite a mí, Cristian, que soy la personalidad de mi alma, perdonar, ser cada día mejor, alivianarme de cargas, tener tranquilidad, tener una información genuina y verdadera, así tenga enclaves, leer el ultra de la naturaleza y no hay nada que se le parezca con respecto a todas mis investigaciones hasta la fecha en otros lados. ¿Qué es el sacrificio por la humanidad? En general son todas las obras de amor. En esta guía se dice que el sacrificio por la humanidad está enfocado a entregar la misma guía y eso tiene su razón, pero cualquiera puede entregar lo que quiera. Si uno quiere vender todo lo que tiene y regalarlo, pues eso es una forma de dar. El problema cuando uno se pone a reflexionar en el impacto que tiene el dar es que hay unos dares que son temporales y otros que son eternos. Entonces yo les voy a comparar dos vasos de agua. Un vaso es el vaso en el que no le vuelve a dar sed y otro vaso sí le vuelve a dar sed. En el vaso del que no le vuelve a dar sed es la guía de la liberación de la conciencia, porque si yo le explico a una persona cómo perdonar a alguien que no ha perdonado y que lleva 10, 15 años sin perdonar, ¿yo qué le estoy dando a esa persona? Una herramienta de liberación. Entonces esa persona no, ya cuando conoce el método, si tiene pereza para perdonar a los demás, pues esa persona verá. Pero yo cumplí con darle cómo no vuelve a sentir esa pesadez de no perdonar. Cómo no vuelve a sentir rabia, cómo no vuelve a sentir odio. Entonces ya perdonó. Eso significa que está tomando el vaso del que no le vuelve a dar sed. Pero si yo le doy un golpecito en la espalda y le digo, venga, es que usted es muy buena persona, usted no se merece eso, a usted le va a llegar lo que le conviene, deje esas personas que no le convienen a un lado, no les haga caso, venga, haga esto. Entonces yo le estoy embolatando su psicología para hacerlo sentir como un estúpido útil un momentico y cuando yo me vaya de su lado la persona vuelve y se le cae su estado de ánimo al piso, entonces no estoy haciendo nada. Realmente es un parapeto, un truco. En ese sentido, uno decide si va a ir vende todo lo que tiene y lo reparte, y simplemente entonces el amor le va a rendir hasta que tenga plata o hasta que tenga energía, porque hay personas que van a curar, a alivianar llagas de otras personas, van y trabajan por los demás. Esos son obras de amor. Pero ¿qué pasa con los tres factores? Que si yo voy y durante 6 horas voy y le limpio llagas a enfermos que desconozco, que son una obra de amor impresionante, pero llego a la casa a braviar al esposo o llego a la casa a braviar a los hijos y a sentirme mala clase porque no me tienen la comida y a exigir, entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Por eso los tres factores son, haga obras de amor, si quiere, elimine sus defectos y alístese para que nazca en la otra dimensión porque su cuerpo físico se acaba.
En cambio, su alma usted la puede inmortalizar. Entonces, el sacrificio por la humanidad son las obras de amor en las que yo entrego a los demás cualquiera de los dos vasos que uno quiera. Si uno al comienzo quiere dar el vaso del que se le acaba, el que le vuelve a dar sed, pues arranque con ese. Pero si uno quiere darle la guía de liberación a otras personas, pues cuando sienta que lo puede hacer, pues lo hará. Razones para sacrificarse por la humanidad, vamos a ver unas. Desegoistizarnos, porque cuando uno comienza a trabajar por los demás, entonces deja de trabajar por sí mismo. Otra justificación es que el amor no es sentirme bien, ni sentirme bonito, ni sentir enamoramiento por este, ni sentir apego. Eso no es calificado como amor. Probablemente suplicarle a Dios por el bien de otra persona es un poquitico de amor, pero honestamente el amor es obras, son actos. Cuando uno termina el proceso de, de existencia en el planeta físico, a uno no le van a decir, ay, claro, como usted se enamoró durante 5 matrimonios, usted estuvo enamorada como un año, entonces no, usted mejor dicho se ganó el amor porque usted amó a esos 5 hombres, un añito a cada uno, después los odió un montón y todavía está cargando, no los perdona, está traumatizada y está traumada y está triste con ellos, pero usted amó 5 años. Carreta, el amor es eterno. Uno no puede amar un día al esposo y al otro día entonces odiarlo porque eso no es amor. Eso se llama apego. En ese sentido, entonces las obras de amor son las que genuinamente van despertando en uno la fuerza del Padre, que es el amor. ¿Qué otro motivo? Cuando uno hace obras de amor va pagando deudas que uno tiene internamente, o sea, el karma. Cuando uno hace obras de amor, genuinamente está logrando méritos para que le habiliten a uno sabiduría, para que uno progrese en el trabajo de uno mismo. Además de lo que se hace, recibe. Así que si yo le doy a los demás, pues entonces a mí me van a dar. El que tiene y no da, le van a quitar. Además hay otra cosa, y es que cuando uno le enseña a los demás cualquier cosita que uno pueda tratar de dar la guía, entonces uno comprende más cosas de uno mismo. Cuando uno da sabiduría, el Padre de uno le da sabiduría interior. Y lentamente uno se va enfocando en tener un centro de gravedad que esté orientado a despertar la conciencia y no a vegetar. Entonces, conclusión, el amor es obras, el amor no es sentir bonito. ¿Qué formas hay de sacrificar por la humanidad? Todo lo que uno le nazca hacer, si uno quiere entregar volantes, si uno quiere hacer una charla por internet, si uno quiere hacer una obra de teatro, si uno quiere hacer un programa de radio, si uno quiere pegar un volante, si uno quiere hablarle a la hermanita, a la hija, al hijo, a la papá, a la mamá, pues a cualquier cosa que vaya orientada a que la otra persona se libere. Por ejemplo, si una persona comprende procesos de envidia y se da cuenta que en algún momento puede conocer a una persona que tenga eso, pues de pronto le puede dar una palabra más acertada de comprensión. Entonces uno tiene ahí un compromiso de si ya me liberé de la envidia, pues le doy una palabra al que esté dispuesto, ¿no? Porque esto es opcional. Entonces uno puede enseñarlo de un montón de maneras o dar la guía, entregarla como cada una persona quiera. Cuando uno lentamente va ejecutando acciones de amor, uno va teniendo una fuerza por dentro que uno no, no dimensiona hasta que la va sintiendo. De manera que las obras de amor conscientes son las que nos van a dar una fuerza para progresar en el trabajo del mundo interior, que es el trabajo del mundo exterior. Bueno, yo hice estas preguntas como para compartirlas. Yo sé que se alargó la conferencia, pero esta conferencia es muy, muy especial. Pues resume los 3 factores y aún así se quedan cosas pendientes. ¿Qué pasa con Padre, Hijo y Espíritu Santo si no trabajamos sobre nosotros mismos? Son 3 fuerzas
que son, simplemente son. Y lo que va a ocurrir si uno no trabaja sobre uno mismo es que de los defectos no va a rescatar la conciencia. En otras palabras, si un ser permite que en su alma la envidia actúe, creando formas de ser energéticas que son las que están realmente en el infierno y mantienen a esa persona sintiendo terrible, entonces esa persona, al morir el cuerpo físico, no tiene el mérito para ser luz en las dimensiones superiores. No lo tiene. ¿Por qué? Porque es que esa alma está contaminada todavía. Entonces, ¿va a ser luz de quién? Si esa alma cuando estuvo en el planeta se permitió que todos los procesos de envidia la contaminaran. Entonces, simplemente lo que pasa es que esa alma no forma parte de las jerarquías superiores. No. Pero no significa que esa alma, ojo, no estoy hablando Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estoy hablando de que el alma, que es una construcción de Padre y Espíritu Santa, donde puede nacer el Hijo, entonces está contaminado. Entonces lo que pasa es que Padre y Madre siguen siendo unas fuerzas inocentes, en las que no se ha liberado de la suciedad de acá abajo, de la tercera dimensión, no he subido la sabiduría, que eso es lo que uno hace. Cuando uno ve la envidia, entonces rescata la caridad y es darle a cualquiera o darle al enemigo. Que la envidia es, me da rabia que usted tenga. El opuesto es, entonces, el opuesto es, tú puedes tener, yo te doy. ¿No? Entonces, realmente no pasa nada. Uno tiene la posibilidad acá de identificar un llamado o no, y cada uno está en un proceso y ya. Y si no arranca el proceso de despertar la conciencia acá, lo arrancará después o de pronto nunca y ya. Y simplemente volverá al absoluto, de pronto con un poquito menos de luz y amor despierto que el que otros o con más y ya. Pero si uno no lo ve con envidia, con orgullo, con competencia, pues no pasa nada y no le mete miedos a los demás. Porque el Padre Nuestro dice, Padre Nuestro que estás en los cielos? Bueno, ahí hay algo bonito que tiene que ver con la envidia. Porque uno cuando hace el Padre Nuestro no lo hace para uno mismo. Si se dan cuenta, el Padre Nuestro es en plural y es una muestra de compartir, de que yo no digo Padre mío, a mí yo quiero, sino Padre Nuestro, o sea, a todos los humanos y todas las chispitas de este planeta que les caiga esta oración, pues que les caiga y les aplique. Entonces es una muestra de desegoistización. Y cada oración del Padre Nuestro, si se fijan, es muy profunda y está en plural. ¿Por qué? Porque es generosa, tiene la virtud de la generosidad, es para todos. Si yo la digo en plural, es que yo lo quiero para todos. ¿Ven? Lo bonito. Y cada oración, el Padre Nuestro es toda una plegaria hermosa que tiene su misterio. Y si yo solo quiero nacer, ¿qué pasa? Como pregunta. Bueno, pues haga la tarea y cada uno verá, pero pues la realidad es que no va a despertar la luz, porque si no muere, entonces es muy difícil que obtenga la castidad y nacer en otras dimensiones y tener los poderes para satisfacer el yo quiero saber, el yo me merezco, el yo soy. Entonces pues es desequilibrado y el progreso va a ser muy infructuoso y probablemente el resultado sea desastroso. Porque esa persona se vuelve un demonio. Cuando una persona despierta los poderes que se despiertan con el sexo y no ha eliminado el ego, pues cae en tentación. Y si yo solo quiero la caridad, pues hágalo. Y si solo quiero morir a un defecto nomás, a la ira, pues hágale. No pasa nada. ¿Y qué pasa si no logro iniciar, pero si quiero? Pues que de pronto no es el momento, pero no pasa nada. Lo que ocurre es que en este laboratorio hay millones de humanos que podrían estar esperando una guía de cómo encontrar la razón y el motivo de sus problemas. Y uno hoy tiene una opción de ser luz para los demás
o no. Yo no. Tiene esas tres fuerzas aquí latentes y uno siente un llamado o no, porque no todos están llamados para hacer luz de los demás, solo algunos. Porque algunos están en un proceso y otros estamos en otro. Y ya, no pasa nada. Y todos en el planeta no van a ser Jesús, no. Exacto, entonces somos personas de a pie, de calle, de bus, de trabajos normales que cada uno puede, alguno puede despertar o no. Entonces realmente no pasa nada, pero pues es un trabajo de amor, despertar para entregarse a los demás. Al finalizar quiero leer estas palabras de Jesús que dicen, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y os será abierto, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abre. ¿Y cuál padre de vosotros, si su hijo le pidiere pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pidiere un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos porquerías como somos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos físicos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidieren de él? Entonces, ¿qué significan estas palabras en resumen para mí en la experiencia que tuve esta semana? Cuando yo estoy pescando en la calle, yo le doy papelitos a todas las personas, con el objetivo de que a alguno le interese explorar por dentro de sí mismo por qué y para qué está vivo. Lo que yo tuve por dentro de visiones, ¿cuántas de esas personas a las que yo me les acerco y me rechazan están pidiendo, Dios mío, tengo esta preocupación o no, y esta chica no me quiere, y este tin, y el trabajo no me resulta, pero por qué y tal? Están que piden y piden y piden y piden y piden y piden y piden, y cuando les llega uno con un mensaje lo rechazan. Entonces aquí dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y os será abierto. Ahora yo le agrego a las palabras de Jesús, en pleno uso de mi ignorancia, pero no me importa. Uno quiere recibir las cosas como uno se le da la gana recibirlas, y cuando le llegan de otra forma, de otro paquete, no las quiere recibir y no las entiende. Uno quiere recibir las cosas como uno quiere recibirlas, y uno quiere respuestas con las mismas palabras de las preguntas, y así no funciona. Eso es lo que yo le puedo agregar de comprensión a estas palabras. Cuando uno le pide a Dios cualquier cosa, la respuesta viene en cualquier otro formato diferente, pero uno no está atento a su mundo interior para comprender esas respuestas. Entonces, ojo, estar pendientes al mundo interior. Bueno amigos, hasta aquí llega la conferencia de hoy. Si tienen alguna inquietud, Junior me ha preguntado varias cosas que vamos a ver. Dice, ¿qué recomiendas para fortalecer la voluntad? Hermano, el negocio. Esto sí se lo puedo decir yo por experiencia propia. Propóngase, por ejemplo, escribir un libro, o propóngase invitar a 100.000 personas, o a 1.000, o a 3.000, o a 100. No sé, propóngase algo que sea difícil, porque es que si se va a proponer leer libritos, pues ahí sí nos quedamos graves. Entonces, propóngase algo, lo que quiera. Propóngase una tarea, ir a sanar a 10, ir a alivianar a 10 enfermos terminales, ir a buscar 10 niños sin casa y darles alimento, alivianar tal, lo que quiera. Propóngase algo y dígale, Dios mío, yo voy a hacer esto y a cambio te pido que me ayudes con voluntad para eliminar este defecto. Y ya, y vea. Yo solo le puedo decir eso. Madrecita, que estés bien. Y gracias por tu compañía. La M amortiguada también ahuyenta entidades. No sé. ¿Cómo se forman las formas de ser? Esto está en otra conferencia. Si quieres yo te puedo pasar el video, pero en el video anterior, en el video que te pasé de la conferencia 16, ¿sí lo viste? Ahí se explica cómo se forman las formas de ser.
¿Cómo se forman las formas de ser? Negándose al deseo codiciar. No, todavía no tengo la píldora 17 madre. Esta semana me cogió la noche con varias cosas que ocurrieron y estoy colgado, pero espero sacarla el sábado, madre. ¿Cómo se forman las formas de ser? Ah, bueno, ya te dije que hay un video en el que lo muestra. Negándose al deseo codiciar, ¿se puede despertar la conciencia? También, la conciencia se despierta haciendo de todo. Se puede decir, Madre Divina, elimíname este deseo, así se dice. Bueno, madrecita. Junior, las formas de ser, todas usted y yo las formamos cuando obramos inconscientemente. Si usted en este momento siente miedo de algo, está fortaleciendo su miedo. Si usted piensa que no lo va a poder, está fortaleciendo su miedo. Si usted busca evasivas para enfrentar la situación, está fortaleciendo su miedo. Entonces, cualquiera de los procesos internos del alma que estén funcionando en piloto automático están creando formas de ser y engordándolas. Y obviamente cualquier proceso exterior también. O sea, cualquier acción y palabra. Bueno, viejo Junior, hermano, que le rinda entonces y nos vemos hasta la próxima y haga algún negocio y compruébelo usted mismo. Hasta pronto. www.conocimientodesimismo.co